Hola, en este video de programación 2 vamos a ver parte del ejercicio 8 del práctico 9. En concreto, lo que vamos a ver es la parte A y B del ejercicio. Según como se vio en el teórico, el TAD cola de prioridad es un TAD set con las operaciones constructoras de vacío e insertar, el predicado es vacío y las selectoras borrar min y min. En este caso se pide que el TAD cola de prioridad sea implementado con una estructura de montículo o heap. Bueno, y aquí podemos ver un ejemplo de heap, en donde los elementos, en este caso, son caracteres y no están regidos por ningún tipo de prioridad. Es decir, el heap como estructura de almacenamiento y organización de datos existe y se usa en otras situaciones que no son en el contexto de el TAD con la de prioridad. La precedencia de los elementos del árbol se da de la siguiente forma. Por ejemplo, para el nodo A, cuyos hijos son B y C, tenemos que el nodo A, que está ubicado en la posición 1, entonces la posición del nodo B, que es su hijo izquierdo, es 2 por 1. O sea, 2 por I, siendo I la posición de A, que es 1. Y la posición de C, es decir, el nodo derecho, el hijo derecho, es 2 por I más 1. Si nos fijamos, por ejemplo, para D, que es el 4, H está en 2 por I, o sea, 2 por 4, 8, y I está en 2 por I más 1, o sea, 2 por 4, 8, más 1, 9. Además de esto, un heap es un árbol completo, en donde todos los niveles están completos, salvo por el último nivel que puede estar incompleto si el árbol todavía está en formación. Ese es el caso del ejemplo que tenemos. El nivel 1 está completo, el 2 está completo, el 3 está completo, y el nivel 4 está incompleto porque faltan el hijo derecho de E y los hijos de F y de G. Bien, y ahora otra cosa más antes de comenzar el ejercicio, que es comentar brevemente qué es una cola de prioridad y luego qué implica, qué es y luego qué es el TAD, cola de prioridad. Primero, bueno, la palabra cola de prioridad tiene dos palabras importantes, cola y prioridad. O sea, la palabra cola es este, que los objetos esperan por cierto servicio. Y luego, la palabra prioridad, que lo que y luego la palabra prioridad, que lo que sugiere es que este servicio que se está esperando no se le da al primero en llegar. En el esquema del primero en llegar es el primero en ser atendido, sino que se le asigna cierta prioridad basada en una regla. Sino que se le asigna, sino que se le asigna cierta prioridad basada en unos basada en reglas, sino que se le asigna cierta prioridad basada en reglas mediante las cuales se define cuando un elemento tiene más prioridad que otro. Y hablando específicamente del TAD con la prioridad, este es un TAD set, un TAD conjunto, que tiene las operaciones constructoras de vacío e insertar, la operación de predicado es vacío y las operaciones selectoras borrar min y min. Y ahora sí vamos a arrancar con el ejercicio 8 del práctico 9.
Lo que pide el ejercicio 8 es que dado una especificación de tal cola de prioridad y una implementación que se dio en el ejercicio 7 en la parte 2, se pide extenderlo con las siguientes operaciones. Una operación de decrementar todas, que retorna una nueva cola de prioridad donde serán disminuido en cierto valor restar las prioridades de todos los elementos de la cola de prioridad, que se pasa como segundo parámetro. Y luego una función buscar que retorna verdadero si y solo si en la cola de prioridad que se pasa como parámetro hay un elemento con prioridad prio. Y luego en la parte B se pide realizar un análisis de tiempo de ejecución de ambas operaciones. Bien, antes de comenzar voy a hacer una aclaración, que es que no voy a estar resolviendo el ejercicio, sino que voy a hacer comentarios de este, qué implicaría resolverlos y cómo quedarían los órdenes de ejecución según la forma en la que se comentó la resolución. Bueno, entonces para comenzar a discutir el ejercicio, lo que se pide es utilizar el cálculo de prioridad y la implementación realizada en la parte 2 del ejercicio 7, que es implementar el cálculo de prioridad como un montículo o heap. Para eso, la estructura que se deben haber definido tiene que ser parecida a esta. Vamos a empezar entonces de abajo hacia arriba. Tenemos un tipo definido que es un puntero a heap-t que se llama cola prio. Esa es la cola de prioridad. Bueno, esa estructura está compuesta por un arreglo de tamaño m de tipo tinfo-cp y un tope. Y el tamaño m se define como una constante que tiene que tener algún valor apropiado. En este caso se elige 1024 porque es potencia de 2 y como el árbol es completo, podría estar bien. Pero depende, cada problema puede ser que se utilicen una cantidad que sea potencia de 2 como no, dependiendo cuál es la capacidad máxima de la cola de prioridad, que puede ser o no este, potencia de 2. Y bien, y luego finalmente el tinfo-cp, que es un elemento de tipo t, y la prioridad, que es un unsigned int. El tipo t no se define en este caso porque la cola de prioridad es genérica, entonces el tipo t se podría definir en otro momento o podría tener varias definiciones, incluso si la cola de prioridad es multipropósito. Y ahora sí, habiendo explicado cuál es la estructura que vamos a usar, vamos a pasar a comentar cómo se implementarían las funciones que se piden. Y para eso vamos a suponer que el tipo t o sea, que los elementos de la cola de prioridad son enteros. Y vamos a trabajar tomando este árbol de enteros como ejemplo. En este heap, los propios valores de los elementos que pertenecen a la cola de prioridad son la propia prioridad. Es decir, el número 13 tiene prioridad 13, el número 21 tiene propiedad 21, el número 16 tiene propiedad 16, etc. Y ahora vamos a empezar a discutir la función dectodas, en la que se retorna una nueva cola de prioridad donde se le han disminuido en cierto valor restar las prioridades de todos los elementos de PQ, que es el segundo parámetro que se pasa en la función. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, voy a discutir un poco sobre cómo se resolvería y ya de paso discutir de cuánto sería el orden de ejecución. Esta función tiene que decrementar, como dice, todas las prioridades en un valor x que se llama restar.
Entonces, ya que tiene que recorrerlas todas, en lugar de hacer la recorrida como si fuera un árbol, ¿no? Por cada elemento voy a la izquierda, voy a la derecha a partir de la raíz, lo mejor sería, dado que es un heap y que está implementado como un arreglo, entonces tengo que ir recorriendo los elementos uno a uno del arreglo y ir decrementando la prioridad. Como ya estoy ordenado por prioridad, el hecho de decrementar una misma cantidad la prioridad no va a hacer que los elementos del árbol cambien de posición, porque estoy decrementando todas las prioridades en una misma cantidad. Entonces no voy a tener que hacer ningún tipo de filtrado. Va a ser solo, el algoritmo va a ser recorrer de cero al tope todos los elementos y les va a decrementar la prioridad en el valor restar. Entonces, este algoritmo va a tener orden n, siendo n la cantidad de elementos que tiene el árbol en ese momento, o el arreglo, el heap en ese momento. Y eso sería todo para la función dectodas, que es la primera parte del ejercicio. La segunda parte pide implementar la función buscar, que, dado una prioridad y una cola de prioridad, devuelve verdaderos y ceros si en PQ hay un elemento con prioridad prio. Y luego también se pide analizar el tiempo de ejecución de la operación. Dado que un heap es un árbol, en realidad, implementado como un arreglo, pero es un árbol, uno se ve tentado con la función buscar a hacer una búsqueda como si fuera un árbol binario de búsqueda, ¿no? Pero en este caso no funciona eso. El heap no es un árbol binario de búsqueda. Si bien las prioridades están organizadas de cierta forma en la que a medida que nos acercamos a la raíz se encuentran las prioridades más altas, esto no garantiza de ninguna forma que el árbol se encuentre ordenado, pero lo que sí se puede aprovechar es la propiedad que tiene el heap como árbol, que dado un elemento del árbol con una prioridad X, yo sé que los hijos izquierdo y derecho van a tener prioridades menores que ese elemento. Que en el caso del ejemplo, las prioridades menores corresponden a valores más altos de prioridad. ¿Y esto cómo se usa? Bueno, em, se usa como una especie de optimización o de mejora a la recorrida del árbol para buscar ese elemento con la prioridad prio. Por ejemplo, si yo quisiera buscar el elemento con prioridad 22 en el árbol, comienzo buscando por la raíz. Entonces comparo el elemento 22 con el de prioridad 13. Tiene una prioridad menor, o sea, un número mayor, pero es una prioridad menor que 13 y por lo tanto voy a buscar en el resto del árbol. Porque puede ser que esté o puede ser que no, pero no lo sé todavía. Entonces voy a buscar a la izquierda. Tengo el elemento 21. Tiene una prioridad mayor, entonces puede ser que esté en su árbol de 21. Me fijo en la izquierda, tengo 24, que tiene una prioridad menor. Ese elemento no es, y ya sé que 65 y 26 tampoco. Porque van a tener prioridades todavía menores que 24.
voy a ver a 31, tiene una prioridad mayor, menor, digo. Y bueno, ya sé que el subárbol que tiene a 31 como raíz tampoco lo va a tener. Entonces, todo el subárbol izquierdo, a partir de 13, ya lo recorrí y ahí no encontré el elemento con prioridad 22. Luego voy al izquierdo, perdón, luego voy al derecho. 16 tiene una prioridad mayor, pero no es. Entonces busco a la izquierda. Tengo 19, que tiene una prioridad mayor, pero no tiene hijos, así que allí terminé la recorrida. Y luego voy a la derecha de 16 y tengo 68 que tiene una prioridad menor. Y ahí ya sé que no voy a encontrar. Y no me fijo en los subárboles que tengo de 68, que no tiene, pero sí, pero no lo sé cuando estoy haciendo la recorrida. Este, y, y bueno, y ya a partir de ahí ya devuelvo falso en la función principal. Si bien esto se puede interpretar como una mejora o como una optimización, no cambia el tiempo de ejecución total de la función. Entonces, en el peor de los casos, lo que yo tendría que hacer, o lo que el algoritmo, mejor dicho, tendría que hacer, es hacer una recorrida exhaustiva por todo el árbol. Entonces, el orden de ejecución en el peor caso va a ser orden n, siendo n la cantidad de elementos que tiene el árbol. Muy bien, y esto fue toda la explicación de la parte A y de la parte B del ejercicio 8 del práctico 9 de programación 2. Muchas gracias.